Estamos de regreso en Mirá Canal U, como lo hacemos todos los días. Bueno, hacemos un breve repaso por si te lo perdiste o para que lo vuelvas a ver, porque la verdad que siempre vale la pena ver los contenidos fantásticos que tenemos en Canal U, con los aportes de cada uno de los lugares, distintos lugares de la Universidad Nacional de Córdoba, lo que pasa de este lado, puertas adentro, lo que pasa además también con la comunidad. Y que además requiere de ustedes esta atención que, por ejemplo, de la que hablaba José María Rinaldi, nuestro invitado de hoy, cuando él da clases, porque viste qué pasamos, hablamos de la moral, de la economía actual, del Museo de Zoología, una planta autóctona, y vamos yendo de un lugar a otro así casi sin demasiada pausa, ¿no? Así que hay que estar atento porque vamos haciendo un ping-pong interesante. Y ese mismo ida y vuelta nos lleva a esta hora de la noche a presentar un informe que tiene que ver con aquellas canciones que prácticamente se han convertido en canciones populares, pero además casi como himnos, ¿no? Sí. En la República Argentina, Emilio del Guercio, en este ciclo de Cómo Hice, que se transmite a través del canal Encuentro y también a través del canal U. En este caso nos va a presentar una de las canciones más reconocidas del gran León Gieco. Lo vemos y después lo compartimos. ¿Cómo hice? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Entonces el primero que se la canté fue a mi papá. Ah, ¿le cantabas los temas a tu viejo? Sí, porque mi papá era mi inspiración, ¿viste? Mi papá, él se murió de alcoholismo, pero durante su juventud, yo era chiquito, y él cantaba en la Orquesta del Pueblo, en Los Provincianos se llamaba. El antecedente más importante era mi papá que cantaba, mi mamá que era una buena baterista, porque un día subió a tocar la batería y tocaba bárbaro la batería. Y la otra influencia que yo tenía, que me acuerdo que mi mamá, cuando yo vivía en el campo, yo vivía hasta los 5 años en el campo, y me acuerdo de estar en esas sillitas con mesita, sentado ahí con un platito de comida, y mis abuelos, reunidos con otros abuelos que habrán tenido menos que mi edad ahora, comiendo una comida italiana que se llamaba bagna cauda, tomando buen vino y después poniéndose a cantar canzonetas italianas a 3 o 4 voces. Eso era realmente maravilloso, lo bien que cantaban. Mi papá cantaba en Los Provincianos y cantaba, se vestían con ropas rápidas y tocaban Si Adelita se fuera con otro, unas rumbas. Pero después se iban al camarín, se vestían de traje y corbata y cantaban tango, todos los mismos. Los que tocaban las 2 acordeones eran 2 bandoneonistas, el que tocaba el bajo era el mismo, el baterista también marcaba la batería con el tango, ¿no? Entonces mi viejo cantaba tango. Él me incitó mucho a venir a Buenos Aires porque para él era como que yo iba a seguir su carrera. Era una prolongación de él. Entonces, cada cosa que salía yo se lo mostraba a mi papá, ¿viste? Yo me iba con Era como el que te daba el... Sí, yo salía un disco mío, por ejemplo, entonces yo lo agarraba a mi viejo, con el auto nos íbamos al medio del campo. Yo tenía un grabador que se separaban los 2 parlantes, entonces lo ponía en el piso y los 2 parlantes lo ponía en el alambrado. Nos hacíamos un asadito y yo le mostraba el disco a mi viejo a ver qué opinaba. Y cuando le muestro Solo le pido a Dios, me dice, esta canción me parece que puede recorrer el mundo, me dice mi viejo. O sea que era un capo. Y se dio así, ¿viste? Fue como una bendición, ¿viste? ¿Cómo hice? Bueno, allí estaba en primera persona León Gieco contando cómo fue la historia, ¿no? Hay otra parte del nacimiento de Solo le pido a Dios. En este caso él cuenta cómo le cuenta al papá y el papá ya le dice, esto va a recorrer el mundo, y efectivamente así fue. Y después está la anécdota de cuando lo graban por primera vez y aparece Charlie en el estudio y dice, qué buen tema, y ese va a andar. Bueno, ¿te gusta el rock? ¿Te gusta...? Sí, mucho. Me gusta mucho León Gieco. Siempre recuerdo que siempre me gustó mucho la música, en general las expresiones artísticas. Y como a mí de niño y de adolescente me hacían mucha cirugía traumatológica y estaba estacionado ahí un buen tiempo, me aferraba mucho a la música y a la lectura. Y recuerdo que el primer tocadisco que tuve, un combinado, fue a los 11 años, 12 años. Y todos los ahorros que yo tenía me sirvieron para comprar la banda de Caballos Cansados de León. Y luego, y yo siempre decía en mi casa que
casi lo consideraba de la familia. Son esas cosas que tienen los artistas, que te acompañan tanto que ellos no saben que son la compañía, casi parte de la familia. Y en una ocasión, mi esposa fue esteticista muchos años de cine y televisión. Y en una ocasión estaba León Gieco y lo iba a maquillar y me dice, voy a estar con León Gieco, éramos novios todavía. ¿Por qué no vas así lo conoces? Claro. Y bueno, agarré la banda de Caballos Cansados para que me firme el autógrafo y en el camino me arrepentí y me volví porque soy cero cholulo. Y entonces dije, y bueno, y me cuenta, yo no lo conozco personalmente, salvo de ir a sus recitales, Claro. pero Viviana me dice que es lo que muestra, que es tal cual, que es, Sí. es muy Se auténtico. nota, ¿no? Se nota Se eso. nota. Sí. Esas cosas no Se se nota. pueden pilotear, Sí. digamos, ¿no? Son transparentes. es Y así. tiene además un estilo de León muy particular, ¿no? Porque combina el rock con algunas otras cuestiones. No, el hecho que haya hecho Alas sí. es algo de una sensibilidad social realmente muy dignificante, muy lindo, es muy emocionante todo lo que ha hecho. Bueno, ya que lo encontramos contando esta anécdota, ¿no? Sí, Que claro. estaba noviando con su señora esposa, bueno, que nos cuente un poquito, José María. Nos vamos a ir al pasado, si te parece, cómo fueron tus años de estudiante, cómo transcurrieron. Bueno, como dijo Miguel, yo soy de la Francia. Nací en la Francia, mi papá era empleado del Banco de Córdoba y lo trasladaba mucho. Por ejemplo, la banda de Caballos Cansados la compré en Capilla del Monte, cuando vivimos ahí 4 años, cuando no había ovnis ni chamanes. Y cuando estaba el balneario de Águila Blanca. El Águila leí Blanca. por ahí que decías Sí, que te acordabas. Sí, el Águila Blanca era el lugar donde íbamos a pescar con mis amigos, con Horacio, con el cual todavía Mira. mantenemos una amistad muy estrecha. Y en la casa de él yo aprendí la sensibilidad por la música, porque escuchaba muy buena música, ¿no? Conocí el jazz, conocí a Silvio Rodríguez, a Baglietto, por ejemplo. Él tenía hermanos mayores y ellos son músicos, ¿no? Son muy buenos músicos. Y ahí empecé a conocer todo eso. Pero bueno, a los 17 años, cuando terminé el secundario, me vine a estudiar acá a Córdoba y logré entrar a la universidad, que era ¿Y tenías claro que era ciencias económicas era lo tuyo sí. o dudaste en algún momento Sí, a partir de todo esto no, del en arte? realidad yo quería estudiar medicina. Ajá. Hasta que vi un accidente y me impresionó mucho. Y Entonces dijiste, dije, "Esto no no, es lo esta mío". no es mi insumo básico. Entonces me empecé a inclinar por la economía, por la ciencia económica. Y vine a la facultad y me enamoré y nunca más me fui. Yo amo no solamente la carrera docente, sino la universidad en sí. Es muy cómoda. Yo cuando tengo que dar clases, es decir, no es una carga, es un disfrute. Claro. O sea, estar ante los chicos es un disfrute, la paso muy bien. Has logrado combinar tu actividad profesional privada, digamos, en tu estudio con la docencia, que no abandonaste nunca, digamos. Sí, pero yo tengo que ser honesto. Yo ese modelo se lo robé a Trever. Yo siempre le dije que él me enseñó un montón de modelos económicos, pero que el principal fue su modelo de vida. Yo yo lo conocí en el 84. Sos muy generoso con Salvador Trever. Cada vez que podés lo mencionás es como un tipo que te ha marcado, ¿no? Claro, no, él fue generoso conmigo. Él fue muy generoso y muy estricto. Entonces, cuando yo fui a clase, había vuelto la democracia y vuelve a la docencia Salvador Trever, que había sido echado por la dictadura. Y la materia en ese momento era optativa. Y decían, no, esa es la más exigente de todo. Y son esas cosas. Yo quiero hacer Tomar el desafío. esa materia. Y la hice y me cambió para siempre. Entonces yo me paré, lo vi dar clase, fui al curso, lo vi dar clase y dije, yo quiero ser como él. ¿Y sabes cuál era el secreto? Que él hacía la docencia, como la hago yo ahora,
pero vivía de otra cosa. Entonces, eso de ser independiente, él me dijo un día, usted tiene que aprender a pensar por cabeza propia. Para eso, no tenés que ir a un lugar a que te paguen para estudiar tal y determinadas cosas. Esto implica el camino más difícil, que es vivir de la profesión, vivir del mercado y el resto del día estudiar. Es decir, ser medio día contador y medio día un estudiante de economía. Y fue muy estricto en decirme, si usted quiere ser un docente mediocre, tiene que estudiar por lo menos 3 horas por día, por lo menos. Y yo dije, qué exagerado. Y se quedó corto. Se quedó corto. Estaba en lo siesto y bueno, me generó esta adicción por el estudio, por tratar de estar siempre actualizado y esta cosa por no mentir, ¿no? Por eso me molesta mucho cuando los analistas económicos mienten, ¿no? Por ejemplo, siempre mienten respecto al déficit, el tamaño del déficit fiscal, y te dicen, sí, en el 2015 el déficit era 7% y fue 3,75%, y ahora dicen que el déficit es mucho menos y fue casi el 6,5%. Claro. Entonces, esto es importante, poder plantarse ante la gente y decir la verdad, y que nadie te pida que piense de determinada manera, porque si no, no te pagan. A mí nunca nadie me dejó de pagar por lo que digo, por lo que pienso. Bueno, y esto termina de pintar de cuerpo entero lo que es José María Rinaldi, y por eso también es motivo de consulta muchas veces periodísticas, porque además no solamente se miente de manera explícita, sino cuando se usan palabras muy entrebuscadas y raras que la gente no entiende, uno cree que la economía es difícil y que es lo que te dicen, y a veces es mucho más simple de lo que parece, y es algo de lo que hace, de lo que ha hecho Salvador Tevere y lo que hace también José María Rinaldi. Y que lo ha hecho dejar su marca en sus estudiantes, Claro ¿no? que Que sí. estamos haciendo un repaso de todo lo que hemos pasado por su cátedra, cómo lo recordamos. Pero como las necesidades son ilimitadas, pero los tiempos, los recursos no, nos tenemos que ir a la pausa porque nos vamos quedando sin tiempo. Es uno de los Ese recursos sería más el recurso escasos del escaso. tiempo en televisión. Ya venimos, no se vayan.